Cuando hablamos de estas evaluaciones de impacto de privacidad, evaluaciones de protección de datos personales, debemos entenderlo como una herramienta. Y esta herramienta que me va a permitir, pues, evaluar de manera claramente anticipada y proactiva, principio de responsabilidad, ¿cierto? ¿Cuáles llegarían a ser esos potenciales riesgos a los que estamos expuestos cuando iniciamos, ¿cierto? Una herramienta tecnológica, un proyecto, una iniciativa que su principal insumo, y como nos decía Darwin, ¿cierto? Son los datos. Pero pasamos a una estrecha línea de mucha más vulnerabilidad cuando esos datos son datos personales. Es decir, podemos identificar plenamente a ese titular por una diversidad de características. Eso nos lleva a una exposición muchísimo mayor de riesgos potenciales a los cuales vamos a estar expuestos. Bienvenidos a Data Play. Hoy, buenas prácticas en gestión de datos. Ciclo virtuoso de la seguridad, el uso y aprovechamiento de los datos en Bogotá. Con Javier Trujillo. Nuestros invitados, Estefanía Ciendúa, Gerson Quintero y Darwin Rincón. Hola a todos los que se conectan en este momento a este episodio de Data Play. Hoy vamos a hablar sobre buenas prácticas en gestión de datos. El tema está bien carnudo hoy. Vamos a hablar sobre el círculo virtuoso del dato, vamos a hablar sobre las evaluaciones de impacto, qué es eso y cómo las podemos hacer, qué podemos hacer para asegurar los datos personales, cómo puedo aterrizar las buenas prácticas de seguridad en nuestras entidades, en cada una de nuestras entidades, y es por eso que no tenemos uno ni dos, sino tres expertos hoy. Son tres cracks de los datos, tres personas que hacen parte del equipo de Ágata. Estamos con Estefanía Ciendúa, ella es oficial de cumplimiento y de protección de datos en Ágata. Estamos con Gerson Quintero, él es oficial de seguridad de la información en la agencia, y con Darwin Rincón, gestor de gobierno de datos. Así que bienvenidos a los tres, ¿cómo van? Gracias. Hola, David. Gracias. Muchas gracias. Listo, muchas gracias por acompañarnos. Cada uno de ellos, como ven, tienen un perfil diferente, pero complementarios, digamos, son como partes de un mismo tema, y por eso los tenemos acá, porque cada uno tiene un expertise muy específico y muy profundo sobre su tema. Entonces, bueno, arranquemos de una vez, arranquemos con Darwin. ¿Qué es ese famoso ciclo virtuoso de los datos? Bien, muchas gracias, Javier. Vale, principalmente el ciclo virtuoso de los datos es un concepto más bien novedoso. Digamos que no hay mucha documentación al respecto específicamente pero sí trata de un tema muy relevante de cara a las organizaciones tanto públicas como privadas, que es básicamente la generación de valor por parte de los datos y la reutilización de los mismos. Entonces, estos son dos temas que han sido muy frecuentes incluso en la normativa vigente que ha salido de cara a la gestión de datos, porque se centra mucho en precisamente cómo las entidades públicas para este caso generan valor a través de los datos que solo ellos pueden generar, que solo ellos están en la capacidad de generar. Y entonces, no solo la generación de los datos generan valor por sí mismos, digamos, porque son datos que pues, se podrían vender, por ejemplo, es decir, tienen un valor monetario, sino que también genera valor a través de la reutilización. Entonces, este es un tema que también es bien frecuente en toda esta normativa reciente, teniendo en cuenta que se quiere generar un ambiente de datos abiertos. Entonces, precisamente este concepto de reutilización va muy ligado con el tema de datos abiertos, dado que se quiere promover temas de transparencia, por un lado, y por otro lado, la utilización de estos datos o el aprovechamiento de estos datos también por parte de la ciudadanía. Entonces, este ciclo virtuoso de los datos lo que quiere decir es básicamente que en la gestión de los datos que se realizan tanto en el sector público como en el sector privado, uno, genere valor los datos y dos, puedan ser reutilizables, ¿sí? Entonces, en todo su ciclo de vida, bien sabemos que existe un ciclo de vida de los datos, ¿no? Que se crean, se procesan, se distribuyen o se eliminan, tienen su ciclo. Entonces, en cada uno de estos pasos siempre tienden a que lo que se hace o la gestión que se realiza en ellos sea documentada, ¿sí? Por un lado, cumpla estándares de seguridad, cumpla estándares de privacidad y cumpla estándares de calidad. Entonces, en cada uno de estos pasos, si aseguramos estos temas de calidad, seguridad y privacidad, estamos propendiendo porque puedan ser reutilizables en un futuro y tengan valor por sí mismos. Entonces, ese es lo que englobaría el concepto del ciclo virtuoso de los datos, y que además está muy ligado también con este tema de aprovechamiento. Entonces, este tema de aprovechamiento además es clave porque no es tan común
o más bien, no es tan fácil como obtenerlo en la organización, dependiendo de la organización que se dicte, porque se necesita también de talento humano para ello. Se necesita generar capacidades organizacionales dentro de las entidades, y esto es algo que se ve más por el sector privado que por el sector público. Entonces, básicamente decir, con la tecnología, no solo con la tecnología, sino también con la capacidad que tienen las empresas de hacer esto, generar valor y reutilizar sus datos. Entonces, el ciclo virtuoso engloba, digamos, todo esto. ¿Sí? Es un concepto como muy, muy global que tiene que ver con esto, con el cómo se gestionan los datos. Y pues a su vez, por esa misma naturaleza está muy ligado a los temas de gobierno de datos, que incluyen también en su globalidad cómo las organizaciones gestionan sus datos de una manera más organizada y documentada, ¿sí? Controlada. Eso lo englobaría. Darwin, ¿qué necesito hacer para aprovechar los datos que genera mi entidad? Uh-huh. Bueno, ya hemos establecido que el objetivo propio que tienen las entidades públicas y privadas de cara a su gestión de datos es que generen valor y que sean reutilizables, ¿cierto? Entonces, para que ese valor sea incluso mayor, viene el tema del aprovechamiento. Entonces, no solo el hecho de que una entidad, por sus capacidades, por su objeto de negocio o porque sea pública, pueda generar datos crudos, como los conocemos, es decir, datos que se generan a partir de una encuesta. Entonces, alguien me genera una encuesta y yo tengo esos datos crudos. Los datos ahí ya tienen un valor monetario, yo en teoría yo ya podría vender esos datos, pero el tema del aprovechamiento hace que su valor crezca mucho más, porque a partir de allá puedo escalar. Entonces puedo, por ejemplo, lo que hacemos en Agata, que es el aprovechamiento a través de la analítica. Entonces, al nosotros hacer analítica de esos datos crudos, de esa información que se genera desde las diferentes entidades, voy a poder tener diferentes tipos de hallazgos. Entonces, por un lado, por ejemplo, tengo la estadística descriptiva, para ser bastante rápido, la analítica descriptiva que me dice básicamente entender mis datos, es decir, qué estoy viendo yo, ¿sí? No solo un montón de números, sino que esos datos efectivamente sean información, no solo datos. Por otro lado está, por ejemplo, la analítica predictiva, por ejemplo, que en ese caso ya sería un nivel mucho más allá, donde yo trato es, con la información que tengo actualmente, tratar de predecir comportamientos futuros o datos futuros. Eso, por ejemplo, también hace parte del aprovechamiento. Entonces, todos estos temas que están muy ligados con avances tecnológicos y demás, ¿para qué se hacen? Lo mismo, para generar valor. Y de nuevo, no solo por sí mismos, es decir, no solo los datos que van generando la analítica, sino yo qué hago con ellos también. Entonces, por ejemplo, ahí viene un tema central que es la toma de decisiones basada en datos, que eso también es un tema central que se habla en la literatura actual, no solo para empresas públicas, perdón, para el sector público, sino también para el sector privado. Y es básicamente que si yo tengo buenos datos, si yo genero buenos datos con calidad, yo sé de qué tratan mis datos y yo los exploto, los aprovecho, voy a poder tomar mejores decisiones de cara al rumbo que va a tomar mi organización o las decisiones que voy a tomar. Por ejemplo, en el sector público, que es un tema clave actualmente, y creo que está en su mayor relevancia en este momento. Entonces, este tema de aprovechamiento va muy ligado también a temas del sector público, y creo que cada una de las entidades del sector, no solo del distrito, sino del sector público en general, debería hacer esfuerzos por sí mismo para poder generar esas capacidades organizacionales de las que hablábamos. Porque no solo es que ellos puedan generar la analítica, sino dependiendo de su objeto, dependiendo de qué es lo que quieran hacer, poder hacer una estrategia propia para que los datos sean un habilitador de poder alcanzar esos objetivos que tienen como entidad pública, ¿sí? Entonces, precisamente vamos a eso. Decisiones basadas en datos es lo primordial. Analítica también es muy importante. Y entonces, ¿yo qué necesito para poder llegar a todo eso? Lo que estábamos hablando ahorita. Calidad, seguridad y privacidad es clave. El tema de calidad, por ejemplo, es clave porque yo no puedo, muchas organizaciones quieren hacer analítica con los datos que cogen de una encuesta de 100 personas, por ejemplo. Entonces, eso es algo que no es posible hacer. Hay algo que tienen que entender muchas de las personas que también están en cargos de toma de decisiones, es que para hacer analítica se necesitan cantidad y calidad de datos. Entonces, para poder llegar a ese punto, necesito invertir en tecnología y necesito invertir y en identificar y en documentar muy bien cómo hago mi gestión de datos, que ahí es donde vamos a los temas de gobierno. Entonces, de nuevo, asegurar la calidad de los datos a través de metodologías definidas, es decir, procesos de calidad propiamente dichos para los datos, con roles que sean específicamente hechos para los datos. Entonces ahí venimos con los temas que hemos tratado y que trata de hecho el decreto 575, que son los roles
en una estructura de gobierno de datos. Entonces vemos que, para decirlo rápidamente, hay tres niveles. El nivel más alto, que es el nivel de toma de decisiones, donde es básicamente la estrategia, es estratégico, perdón, es el nivel estratégico. Entonces el nivel estratégico lo que dice es mi entidad, cuál es su objeto, cómo voy a hacer yo para que los datos que genero o que quisiera consumir me ayuden a alcanzar de una mejor manera ese objetivo que tengo como entidad. Después está el táctico, que es básicamente bajar a decir, listo, tengo estos objetivos como empresa o como entidad, así que lo siguiente es decir, dentro de la operativa que yo hago, cuáles son mis planes para poder procesar o obtener los datos o analizar los datos para llegar a ese punto a donde quiere la entidad. Y por último, ya estaría el operativo, que el operativo ya es básicamente las personas que hacen en sí mismas la analítica, que hacen los temas de arquitectura, operativos, ¿sí? Lo que se conoce desde siempre como operativo. Entonces, esa estructura básica debe poder implementarse o se tiene que implementar dentro de cada una de las entidades del distrito con esos roles bien definidos para poder empezar, allá ahora sí empezar a hablar de hacer analítica, de hacer esas tomas de decisiones basadas en datos. ¿Sí? Entonces, lo que yo, mi visión para sumar la respuesta es, se necesitan roles de gobierno de datos bien definidos, una gestión de datos bien definida, unas metodologías de calidad de datos y unas metodologías de seguridad y privacidad, que esas se las dejo a mis compañeros que saben más del tema. Excelente, gracias Darwin, qué buena explicación. Y precisamente, como dice Darwin, Estefanía es aquí la experta en privacidad y vamos a hablar precisamente de qué es y por qué es importante una evaluación de impacto de privacidad. ¿Por qué lo es, Estefanía? Bueno, Javi, ahí que te puedo decir, es muy poco lo que se ha hablado de evaluaciones de impacto de privacidad en el ámbito colombiano propiamente dicho, y mucho más allá si hablamos a nivel distrito. Digamos que lastimosamente los pioneros en esta materia son países europeos, especialmente España, y algunos países de Sudamérica que nos llevan algunos añitos en la implementación de estas evaluaciones de impacto. Nosotros sí hemos hablado desde hace muchísimo tiempo y desde nuestra constitución de la protección de datos personales y de ese derecho de habeas data, ¿verdad? Pero es muy poco lo que se ha indagado en la materia y muy poca relevancia tal vez se le ha dado al tema de una evaluación de impacto de privacidad. ¿Listo? Cuando hablamos de estas evaluaciones de impacto de privacidad o evaluaciones de protección de datos personales, debemos entenderlo como una herramienta. Y esta herramienta que me va a permitir, pues, evaluar de manera claramente anticipada y proactiva, principio de responsabilidad, ¿cierto? ¿Cuáles llegarían a ser esos potenciales riesgos a los que estamos expuestos cuando iniciamos, ¿cierto? Una herramienta tecnológica, un proyecto, una iniciativa que su principal insumo, y como nos decía Darwin, ¿cierto? Son los datos. Pero pasamos a una estrecha línea de mucha más vulnerabilidad cuando esos datos son datos personales. Es decir, podemos identificar plenamente a ese titular por una diversidad de características. Eso nos lleva a una exposición muchísimo mayor de riesgos potenciales a los cuales vamos a estar expuestos. Entonces, la normativa local, inicialmente con el decreto 575, con el acuerdo 822 y otra serie de reglamentaciones, han puesto como primera medida la implementación de estas evaluaciones de impacto. Y uno dice, esto no es tan descabellado, ¿cierto? Es mucho lo que se habla de ciudades inteligentes. Y para eso, para que una ciudad y obviamente sus instituciones, sus secretarías, sus estamentos, pues deberían encontrar ese equilibrio justo, ¿cierto? Entre toda la información, todos esos datos personales que se puedan recopilar, ¿cierto? Y ese equilibrio justo entre esos servicios que nosotros vamos a prestar sin que se vulneren, ¿cierto? Las libertades y los derechos que tiene cada uno de esos titulares de la información. Y es ahí donde entran pues estas evaluaciones de impacto de privacidad que definitivamente son una herramienta esencial cuando nosotros vamos a implementar algún tipo de herramienta, algún tipo de proyecto, algún tipo de iniciativa y más cuando estamos hablando de un ámbito de política pública, ¿verdad? Estefanía, ¿qué debería contener esa evaluación de impacto de privacidad? Listo, pues a ver qué te digo. Esto es un largo listado que pretendo de pronto explicarles de una manera un poquito más coloquial y aterrizada, porque pues muchos de los que están acá viendo nos van a decir, pues bueno, eso suena alentador, suena útil de alguna manera, pero
cómo carajos uno aterriza, ¿cierto? Toda esta metodología y toda esta iniciativa a un proyecto claro, a un proyecto, a una iniciativa local. Pues como les decía, las evaluaciones de impacto son un proceso que va a ayudar de alguna manera a las empresas y organizaciones de manera proactiva a identificar esos posibles riesgos, ¿cierto? Pero entonces uno dice, ¿qué implicaría? Pues, ¿qué implica una evaluación así? O simplemente yo con que lea una matriz de riesgos o saque una política de protección de datos, ¿cierto? Y la cuelgue en el espacio o en la web de mi entidad, ¿estoy cumpliendo con una evaluación detallada y estoy mitigando los riesgos? Digamos que este es un proceso, no sé, de introspección en el cual uno dice, bueno, definitivamente yo debería extenderme un poquito más en esa metodología para poder llegar a ser mucho más asertivo, ¿cierto? Y prevenir realmente, así como lo dice la palabra, prevenir realmente aquellos riesgos a los que puedan estar expuestos estos titulares. Entonces, definitivamente, ¿qué debería contener? Yo, si les digo, a mí me tocara aterrizarlo ya y tengo un proyecto, una iniciativa en donde puede que sí o puede que no vaya a utilizar datos personales, pues eso me lleva de alguna manera u otra a iniciar con un proceso de diagnóstico, ¿verdad? Entonces, dentro de esta gran aplicación de esta metodología, arranco con un diagnóstico en donde yo me siente con las personas, líderes, quienes tienen en su cabeza toda como este espectro o esta iniciativa o este proyecto de implementación y empiezo a preguntar e indagar definitivamente, ¿vamos a usar datos? ¿Qué tipo de datos vamos a utilizar? ¿Vamos a tener acceso a datos personales? ¿Cuántas personas van a acceder a estos datos? ¿Cuál va a ser la finalidad, cierto, de ese tratamiento? Medir volumen, cantidad de datos, qué tipos de datos vamos a recolectar, o sea, dependiendo de qué tipo de titulares, más allá. Y eso me va a determinar si definitivamente yo debo aplicar una metodología mucho más ampliada de evaluación o simplemente voy a tener otro tipo de datos que no precisamente van a identificar un titular, que no precisamente pueden derivar de unos datos sensibles y yo tengo que ser un poco más medido en ese espectro que vaya a aplicar. Entonces, en primera medida sería arrancar con un proceso de diagnóstico. Si definitivamente yo identifico que en esa medida mi potencial uso de datos personales va a ser pues muy amplio, yo debería empezar a aplicar una metodología que en esto sí Colombia está muy arraigado en esa metodología de aplicación de riesgos, nuestras valiosísimas matrices, en donde yo que principalmente voy a evaluar pues los riesgos a los que estoy expuesto, ¿cierto? Identifico mi riesgo inherente, pero tengo que aplicar ciertos controles que puede o no estar ya institucionalizados a medida de las entidades y eso me va a llevar a un riesgo residual. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y esa matriz qué podría llegar a contener? En esa matriz yo debería meter los factores de riesgo y esos factores de riesgo propiamente dichos, pues digamos que se podrían llegar a mirar lo que les decía, el tipo de titular, las edades de las personas dueñas de esa información, la sensibilidad de los datos que voy a tratar, los medios de recolección, en dónde van a estar almacenados, el alcance, ¿sí? El periodo de tiempo por el cual yo voy a resguardar esa información, cuántas y qué tipo de perfiles van a ingresar. Si yo definitivamente voy a aplicar medidas de anonimización, de pseudonimización de datos, si definitivamente yo voy a trabajar con aliados, tal vez deba transferir ese tipo de información, tal vez deba confiar esa información en otro aliado. Eso a mí me va a abrir un espectro grandísimo que ahí voy como tercer, digamos que punto de esta evaluación de impacto, tengo que poner el plan de mitigación. Como les decía, pueden ser algunos de los controles que ya estén institucionalizados, otros que yo deba implementar para poder llegar a ese riesgo residual y entender que hice de una manera muy pragmática y muy específica y juiciosa, por decirlo de alguna manera, una evaluación muy detallada de los riesgos. Y como cuarta medida, pues definitivamente todo lo que se les acaba de narrar debería ir en un gran informe, ¿cierto? Y este informe debería contener tanto la parte del diagnóstico del que les hablaba al inicio, como toda la evaluación juiciosa de riesgos, como todo el plan de mitigación de mis controles, como todo mi plan de monitoreo, porque obviamente pueden estar en constante evolución y unas conclusiones del proyecto junto con lo que nos habló Darwin en un inicio, ¿sí? ¿Cuál sería ese ciclo de vida de todos los datos que yo voy a manejar en mi proyecto? Eso me da una gran recopilación de argumentos, una gran recopilación de información
que me permite a mí cumplir como entidad en una aplicación bastante juiciosa de lo que sería un modelo de evaluación de impacto de privacidad en todos estos. Mucho se habla de riesgos y muy seguramente ustedes también se pueden estar preguntando, pero bueno, definitivamente aparte de que usen mis datos y yo no los haya autorizado, ¿será que existen más riesgos? Y yo creo que esa es una de las principales preguntas que muchos se podrían hacer, pero son muchos los riesgos que hay en datos personales, ¿cierto? Una usurpación fraudulenta de la entidad, una divulgación no autorizada, sea de datos reputacionales, que son bastante sensibles, de datos patrimoniales, de datos genéticos, de datos de salud, y más cuando hablamos de proyectos de política pública, acceso a información que tenga secretos profesionales, por ejemplo, que se acceda o se vulneren perfiles. Bueno, hay una infinidad de riesgos a los cuales nos tenemos que enfrentar y ese debido reconocimiento de los riesgos nos va a llevar en una muy buena medida a la mitigación propia, que sería el objetivo principal de una aplicación de una evaluación de impacto. Y ya de los modelos de seguridad, pues podemos hablar ya con Gerson, que él nos lleva muchísimo más a detalle de esta estrategia. Claro que sí, muchas gracias, Estefanía. Y sí, como decía Darwin al comienzo, calidad, privacidad y seguridad. Entonces, precisamente llegamos a esa parte de seguridad con nuestro crack de la seguridad, Gerson Quintero. Gerson, ¿qué podemos hacer para asegurar los datos personales en nuestras entidades? Hola Javi, hola a todos, ¿cómo van? No, pues muy interesante, aquí estaba escuchándolos atentamente y uno viene entendiendo esta secuencia de cómo los datos funcionan, ¿cierto? Y para qué sirven y por qué se hacen modelos analíticos. Y uno entiende que, claro, existe el uso y el valor de esos datos y de los modelos analíticos para que estos datos le sirvan a la toma de decisiones de las organizaciones o a las entidades públicas o las entidades distritales, pero pues la idea sí es cubrir el hecho de tener privacidad sobre los datos. Y como lo decía Estefanía, yo creo que uno de los puntos claves es la gestión de los riesgos, ¿no? Porque uno dice, bueno, vamos a aplicar seguridad sobre tecnologías o sobre un proyecto de analítica, pero pues uno no pretende echar tiros al aire y empezar a decir, sí, asegúrelo todo, porque pues se puede salir del presupuesto del proyecto y no se puede manejar correctamente. Entonces, precisamente afianzar el concepto que pone sobre la mesa Estefanía y es hacer una gestión de riesgos, básicamente una evaluación de impacto a la privacidad de los datos. Detrás lo que tiene es un análisis de riesgos que lo que busca es identificar qué tipo de datos se están utilizando y sobre esos tipos de datos poner los controles adecuados para mitigar esos riesgos, ¿sí? O para hacer tratamiento de los riesgos, porque puede tratarse de maneras diferentes. Entonces, si tenemos un proyecto de unas características particulares donde los datos son ultrasensibles, digamos, un proyecto de salud con menores podríamos decir que es lo más sensible que podríamos tener. O podríamos estar hablando de datos de reinsertados, ¿no? Son datos hipersensibles porque pues podrían haber personas interesadas en esos datos para unos fines no los que quisiéramos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al proyecto y de acuerdo a los tipos de datos, uno podría establecer ciertos controles en los datos, pero algo muy importante, también en los modelos, pero algo que los contiene es la tecnología, ¿cierto? Entonces uno dice, claro, habla de datos, pero entonces, ¿esos datos dónde están? ¿Cierto? O esos datos cómo se mueven, o esos datos cómo los usan. Entonces, sobre ese concepto de dato en reposo, de dato en tránsito y dato en uso, uno empieza a implementar controles. Entonces, hablando del ciclo de los datos, entendiéndose desde que nace hasta que muere, pues hay una serie de etapas que esos datos tienen. Nosotros particularmente, en conjunto con Darwin y pues con otros miembros de Ágata, hemos creado un entendimiento basado en buenas prácticas de cómo se mueve el dato, ¿no? Entonces hablamos de que hay una generación o captura de los datos, se hace una recolección o ingesta de esos datos, se preparan y se procesan. Posteriormente, pues, e incluso simultáneamente hay un archivo almacenamiento de ellos y se busca la manera de entregarlo. Entonces, si llega un proyecto, pasa por estas fases y al final uno busca es entregar los datos mediante tecnologías como APIs o mediante dashboards
o de alguna manera para que el cliente o el consumidor de esos datos los tenga, pues hay que buscar esa manera de hacer esa entrega y al final del día, si un proyecto, pues un proyecto inicia y termina y uno busca también la manera de tener controles en el momento en que de que ya finaliza ese ciclo, ¿cierto? Entonces podríamos estar hablando de la destrucción de los datos o de la eliminación de los mismos. Entonces, des en cuenta que, claro, teniendo presente cómo nace y cómo mueren los datos, ¿cierto? Existen diferentes etapas y esas etapas involucran tecnología. Entonces, cuando uno dice involucramos tecnología, es qué tipo de tecnología vamos a utilizar para utilizar como repositorio para el almacenamiento de esos datos o para que los datos se muevan de un sitio a un sitio B, desde un origen hacia un destino. Entonces, podríamos decir, oye, ¿lo vamos a manejar en un proyecto en la nube? ¿En qué tipo de nube? ¿En un Azure, en una AWS, en un GCP, en un Alibaba Cloud, en un Oracle Cloud o no? Por el contrario, la organización me está ofreciendo tecnología on-premise para manejar estos datos y van a ser servidores que tienen unas tecnologías o tecnologías open source tipo Apache Hadoop para manejar esos datos. Entonces, dependiendo del análisis de riesgos que hagamos a nivel de protección de los datos, de privacidad de los datos y teniendo presente las tecnologías que vayamos a usar, pues a su vez empezamos a pensar en cuáles son esos controles idóneos para tratar esos datos de acuerdo al nivel que queramos llegar, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que en seguridad uno podría implementar muchísimas cosas, pero pues primero hay que mirarse el bolsillo cuánto uno tiene de dinero para saber cuánto uno va a hacer, ¿no? Y no solamente hablando de tecnología, sino hablando del tiempo de las personas. Hay mucha gente que es un caso anecdótico porque mucha gente en el desarrollo de software le dicen seguridad y hace mala cara porque dice, tengo que ahora trabajar más porque tengo que hacer más cosas. Claro, entonces siempre está como ese punto de inflexión entre seguridad y usabilidad. O sea, si lo hago muy seguro, pues a veces no se puede usar tan fácil, ¿no? Ustedes me imagino que en la cotidianidad sabrán que cuando uno tiene un password para entrar a un sistema y un segundo factor de autenticación y después el control de flujo para que alguien autorice ese acceso, pues obviamente esto toma más tiempo y pues también hay que buscar ese punto de equilibrio entre la seguridad y la usabilidad. Básicamente ahí, Javier, lo que buscamos es tener en cuenta la visión de negocio, la visión de los proyectos, cómo le pueden aportar a la organización y buscar un punto intermedio para garantizar que exista protección de esos datos personales con unos controles adecuados. Entonces, si nos dicen que van a utilizar una tecnología en particular, uno busca que existan mecanismos de control de acceso, obviamente garantizando lo que se le conoce como la tríada de la seguridad, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿cierto? Y miren que la privacidad y la confidencialidad están son hermanos, ¿cierto? Porque si tú consideras que un dato es ultrasensible, pues ese dato debería tener unos grados de confidencialidad bien altos. ¿Esto qué significa? Que existan mecanismos de control de acceso para que no cualquiera pueda entrar, ¿cierto? Solamente las personas que deberían estar autorizadas para ello. Ahora, uno también utiliza como insumo, es necesario que los que procesan los datos y los que los van a visualizar conozcan la identidad de la persona, ¿cierto? Si no lo necesitan y uno analiza ahí, pone en una balanza la utilidad y la seguridad, y si la utilidad es mayor, pues uno diría, listo, sí se necesita identificar a la persona porque se va a contactar posteriormente para darle un beneficio que el gobierno está entregando. Entonces, obviamente se tiene que respetar eso, garantizar que existe allí sus datos de identidad y sus datos de contactabilidad, pero lo que uno podría hacer es utilizar mecanismos de enmascaramiento de datos para que de los que están procesando los datos no sepan quién es, pero sí se están haciendo algoritmos que procesen esos datos y entreguen resultados. Y al final del día, quien va a dar ese beneficio, pues tiene la posibilidad de verlos, pero son unas personas que están plenamente identificados qué hacen y existe pues otra vez también la posibilidad de ser monitoreo, ¿cierto? La seguridad no necesariamente tiene que ser siempre preventiva, podremos tener seguridad detectiva, en el sentido de que si alguien accede a unos datos, pues puede generarse algunas alertas si hay un comportamiento anómalo, un comportamiento sospechoso. El tema del monitoreo y de la auditabilidad
es bien importante acá. Pero esto es el ejemplo de un proyecto en el cual se requiere conocer los datos de identidad de la persona, pero pueden existir otros proyectos donde no. Entonces ahí es donde uno dice, ok, pues coloquemos este volumen de datos acá presente dentro de nuestra plataforma de análisis de datos, pero la identidad no va a estar allí presente. Entonces ahí baja un poco más el ruido y lo que busca es tener métodos estadísticos para conocer cómo se mueve cierta población, pero entonces no está en riesgo ahí la privacidad de las personas. Eso como en términos generales es lo que hacemos, conocer cuál es el valor que le vamos a dar a nuestros clientes, al distrito en el manejo de datos, hacer un análisis de riesgos en cuanto a privacidad y seguridad. Sobre eso analizamos cuáles son los controles más idóneos, si hay que invertir tecnología, invertimos, si se puede hacer con controles de manera diferente, lo hacemos y pues obviamente es necesario tener, eso sí, controles administrativos, ¿cierto? Documentación que soporte qué es lo que debemos hacer. ¿Cierto? Para que los que están procesando esos datos sepan que hay unas reglas de juego que deben respetar para el manejo adecuado de los datos y también las áreas de tecnología sepan qué es lo que deben implementar para que esos datos que están allí estén seguros. Y por último, también hablando un poco de lo que hablaba Darwin hace un rato de los modelos, ¿no? Hablaba de los modelos descriptivos, de los modelos predictivos, de los modelos prescriptivos, pues eso también está sujeto a seguridad, ¿cierto? Porque si existen unos modelos que procesan los datos, reciben unos datos y entregan unos resultados, pues eso también requiere seguridad. No quisiéramos que esos modelos reaccionaran de una manera diferente. Por tanto, hay que buscar la manera en que esos algoritmos también estén seguros de que esos códigos fuentes no se vayan a dañar o alterar para entregar unos resultados que no quisiéramos. Buenísimo. Gerson, cómo resumiría las buenas prácticas para aplicar la seguridad de los datos en las entidades? Bueno, pues yo creo que en el Estado colombiano, en una época estuvimos liderando en nuestra región, en Latinoamérica, buenas prácticas. Estamos hablando de hace unos 10 años, aproximadamente 12 años. Vislumbraron que existen unas buenas prácticas internacionales y estamos hablando de la ISO 27001, básicamente que ha venido actualizándose más o menos cada 3 años, ¿cierto? La última versión que tenemos vigente hoy en día es la versión 2022. Y por otro lado, existe otra metodología que también está muy difundida, que es el NIST Cybersecurity Framework, que hoy en día ya gozamos de la versión 2.0, que salió, si mal no estoy, el año pasado. Entonces, eso ayudó a crear lo que conocemos hoy como el modelo de seguridad y privacidad de la información, que básicamente utiliza esas dos buenas prácticas internacionales, la ISO 27001 y el NIST Cybersecurity Framework, eh, y sobre eso tenemos un pool de dominios de seguridad para escoger muchos controles. Estamos hablando que de la versión anterior teníamos más de 110 controles, 114 controles de la ISO y otros más del NIST Cybersecurity Framework. Y hoy en día, pues con las nuevas actualizaciones, pues seguimos teniendo un volumen de controles importantes. Estas metodologías nos dicen lo que podríamos hacer de acuerdo a unas perspectivas o unos dominios específicos. Hoy en día la ISO 27001-2022 dividieron esos controles en cuatro. En controles administrativos, estamos hablando de crear gobierno, generar procesos de gestión de riesgos, generar roles y responsabilidades para que sepa quién tiene que hacer qué, ¿cierto? Generar el proceso de concienciación, ¿cierto? Porque el tema de la seguridad no, no lo asume solamente un área. La seguridad lo hacen todas las áreas y todos los involucrados tienen su pequeña responsabilidad sobre la seguridad. El tema de políticas, es muy importante que los controles no estén basados en el querer, sino en algo que la organización ha decidido hacer, ¿cierto? Es lo que le llamamos gobierno de seguridad, ¿cierto? Existen unas políticas, unos procedimientos, unos estándares
para realizar estas actividades es muy importante. Esos son los controles administrativos. Ahora, los controles de las personas. Las personas tienen unas responsabilidades y saben en caso de incumplimiento cuáles son esas penalidades, esas sanciones que pueden llegar a tener. También tienen derechos de saber y de capacitarse o entrenarse para mejorar su comportamiento ante el manejo de los datos, ¿cierto? Por otro lado, tenemos los controles tecnológicos y son esas funcionalidades o esas tecnologías hoy en día existentes para poderse implementar, ¿cierto? Obviamente hay unas más costosas que otras, seguridad debemos decir que no es económico, pero siempre hay maneras de implementar las herramientas de manera nativa, ya vienen unos controles mínimos que uno debería aprovechar para conocer el estado de seguridad. Te pongo un ejemplo. Cuando hacemos proyectos de analítica de datos y utilizamos una nube en particular, esas nubes utilizan unos scores para indicar cuáles son esas debilidades, ¿sí? Entonces uno corre ese scan y dice, mira, de todas estas tecnologías que tienen, el nivel de cumplimiento en seguridad es del 60%. Y te arrojan un reporte, te dice, mire, falta esto a nivel técnico. Por tanto, ahí tenemos un input que puede ser muy útil, con el cual lo podamos utilizar para generar tareas a realizar. Entonces, básicamente, estas dos metodologías pueden servir. Obviamente hay muchas más, pero es el referente en nuestro gobierno. Esto no significa que sea una camisa de fuerza, no hay muchas metodologías más que pueden llegar a complementarlo, como tecnologías del NIS, como el NIS 853 de los Estados Unidos. Es un set de controles, estamos hablando de 300 controles adicionales, pero esto no es una camisa de fuerza. Lo importante es que el apetito al riesgo de las organizaciones esté en niveles adecuados. Entonces, que si encontramos unos riesgos altos o elevados, riesgos altos o críticos, pues los llevemos a unos niveles aceptables, ¿cierto? Como pueden llegar a ser niveles bajos o medios, que son niveles que la organización o los proyectos pueden llegar a tolerar. Buenísimo. Calidad, privacidad y seguridad, esas creo que fueron lo que resumiría esta charla con estos tres cracks de los datos. Pues muchas gracias por compartirnos su conocimiento, por el tiempo y para cerrar, Estefanía, pues ya hablamos del deber ser, ¿no? El ideal. Y suena bonito, pero también puede ser abrumador, ¿no? Como, ¿cómo voy a llegar a todo eso que ellos están diciendo? Pero pues hay que arrancar por algún punto. ¿Qué podría usted decirle a esas personas que están pensando y que saben de la importancia de hacer esta transformación? ¿Cómo pueden aterrizar estas buenas prácticas y cómo pueden arrancar este proceso pues para cumplir con este ciclo virtuoso de los datos? Bueno, Javi, tú lo has dicho. Yo creo que a nosotros es el eslogan y demás de cracks de los datos nos ha obligado de manera prematura desde nuestro primer día, ¿cierto? A estipular unos controles bastante robustos y a ser pioneros no solo en la analítica de datos, sino en los controles de seguridad y privacidad existentes. Es por ello que ver la normativa tan extensa, los decretos, los acuerdos y más para las instituciones ahorita del distrito, pues puede ser abrumador, como tú lo dijiste, pero en Ágata pueden encontrar un aliado para ese aterrizaje operativo, ¿cierto? Porque pues hay miles de interpretaciones, pero solo quien vive día a día en proyectos de esta envergadura podría llegar a ser un asesor adecuado. Entonces, en los tres frentes, en un diagnóstico de seguridad, en términos de costo, beneficio y de proporcionalidad, podemos asesorarlos en términos de la estipulación de un modelo de gobierno de datos para cada uno de sus referentes o a nivel interno en cada una de sus organizaciones, en la aplicación de los modelos de impacto de privacidad, hasta en esa estrategia de un programa de protección de datos personales. Pues nosotros estamos aquí prestos para acompañarlos en toda esta operativización. Entonces, pues encontrarán nuestros datos y a ustedes muchísimas gracias por esta invitación que era necesaria, a nivel distrito era necesaria. Buenísimo, gracias Estefanía. Y para quienes quieren contactarnos, lo pueden hacer a través de nuestra página web www.agatadata.com y aprovecho para invitarlos a que, además de que nos sigan en el canal de YouTube, donde
donde nos estamos viendo, pues también nos sigan en X como @agatadata y en Instagram como @agathadatacom. También a que escuchen el podcast de Agatha Data Power en Spotify. Tenemos también conversaciones sobre IA y tendencias del sector TIC. Así que a Darwin, a Estefanía, a Gerson, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir su conocimiento y nos vemos en un próximo episodio de Data Play. Chao a todos. Muchas Sí, gracias. muchas gracias por la invitación. Chao, chao.